Hoy es el 8 de noviembre de 2020. Soy Pastor Curtis Sharp y quiero dar un saludo especial a la manada pequeña conocido como Iglesia Sion. Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga muy ricamente. Los extraño y esperamos que en el tiempo del Señor podemos estar juntos una vez más en el tiempo del Señor. También un saludo muy cordial a todos que están viendo esta exhortación pastoral. Les saludo todo en el nombre de nuestro maravilloso Dios y Rey Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. Durante este tiempo de la pandemia, siento muy fuertemente, o he sentido muy fuertemente, que el Señor está poniendo su atención en el hogar y hay una obra muy profunda que Él desea hacer en los matrimonios, en la vida de los hijos, en la familia, para que la familia sea una familia íntegra en el Señor. El Señor quiere preparar nuestros hogares para que ellos sean una luz brillante en medio de la oscuridad espiritual que está viniendo sobre la tierra. El Señor desea que los hogares sean un lugar de la habitación de su presencia. Él no quiere visitar un hogar, Él quiere venir y habitar en un hogar. Recuerdo hace varios años atrás que mi hija Camry tuvo un sueño. En este sueño, ella vio que la gloria de Dios llegaba a los hogares. O sea, ella vio la gloria del Señor llegando a hogares, pero sin embargo, ella vio que la gloria se levantaba y se fue a otras casas. Ella vio que la gloria de Dios no estaba encontrando un lugar donde el Señor podía habitar. Y ella recibió el entendimiento que Dios no quería solo visitar, Él quería salir y salir de la casa, o sea, visitar y salir, hola, ¿cómo está? Ahora me voy. No, ella entendió que Dios estaba buscando a quedar, a habitar en hogares permanentemente. O sea, Él está buscando quedarse en el hogar. Dios está buscando a hogares donde Él puede reposar y estar allí en su gloria entre el esposo, los esposos, entre los hijos, en la familia, y que esa familia sea un hogar de la gloria de Dios. Sin embargo, ella vio que había hogares donde el Señor no encontró un lugar para habitar. Entonces, el propósito de estas exhortaciones pastorales es para que en el ámbito espiritual Dios pueda habitar y que Dios pueda ver esa realidad en el ámbito espiritual de su presencia y también el enemigo. Recuerda que nuestro lema es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos la habitación de la presencia del Señor. Entonces, queremos ser un testimonio, no solo para Dios en el ámbito espiritual, pero para el enemigo también. Que cuando el enemigo vea a los hogares, él pueda ver la gloria de Dios en ese hogar. Y sabes que la gloria de Dios, dice el libro de Isaías capítulo 4, sería un dosel, sería un lugar de refugio, sería un lugar donde la presencia de Dios vendrá sobre los hogares. Yo creo que también en Isaías capítulo 2 habla que los postreros tiempos todos irán a la casa del Señor. Y Dios quiere que su hogar sea una casa de oración, un lugar de su presencia. Gloria a Dios. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Hay hogares cristianos donde los hijos no caminan con Dios o que tienen poco interés en las cosas de Dios y realmente para ellos la vida cristiana es algo aburrido o aburrida?
Hay hogares cristianos donde los hijos tienen mayor conocimiento de los programas de televisión, que pasan horas en Facebook, Instagram, que chatean con sus personas o sus amistades que conocen o no conocen y que saben lo que está de moda y que tienen en su celular fotos de astros de fútbol, de cine, etc. Creo que la pregunta es sí. Ahora, esos mismos hijos, ¿será que ellos también tienen la fe que tenían los jóvenes Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego en Babilonia? O quizás la valentía de un joven de 17 años llamado David, quien enfrentó a un gigante militar llamado Goliat. ¿O qué de la fe de un joven llamado José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo a otra tierra ajena? Piénsalo. Pero si estos jóvenes podían tener este tipo de relación con Dios y tener esta fe en su corazón, ¿no es posible que sus hijos y los jóvenes de hoy también pueden tener esa misma fe, valentía y coraje? Sí, claro. Pero todo empieza con los padres. Ellos son los que son responsables para criar, guiar e instruir a sus hijos, no solamente en los caminos de Dios, pero también enseñarlos cómo estar arraigados en el Señor y caminar en fe, con esperanza y amor con Dios, con propósito. Sin embargo, ¿en cuántos hogares usted cree que hoy los padres sienten impotente, sin fe, sin esperanza y sin el poder para hacer algo con respecto a sus hijos? Quiero decirle que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, José también, no llegaron a tener la fe en Dios que ellos tenían, sin el ejemplo y apoyo de sus padres. ¿Y cuántos padres ya se han rendido al enemigo sus hijos? O sea, que han rendido al enemigo sus hijos con estas palabras: ya les dije, ya ellos saben, ya les enseñé, ya son mayor de edad. Estas no son declaraciones de fe ni declaraciones de confianza en Dios, sino es una actitud derrotista que no entiende el poder de Dios ni entiende la autoridad de Dios que está disponible para ellos como padres, para sus hijos y para su hogar. Entonces, quiero ayudarles y animarles para que levanten una vez más la armadura de fe, que levanten el escudo de la fe, que levanten la espada del Espíritu y que lancen la jabalina espiritual, que es la oración e intercesión, y levante un lugar en su hogar, un altar espiritual que atraerá la presencia de Dios en su hogar, para que ustedes como padres puedan recuperar y establecer la autoridad de Dios en su hogar y que sus hijos puedan disfrutar lo bueno que es Dios y experimentar cómo caminar y tener comunión con Él. Recuerde esto, nuestro tema es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos la habitación de la presencia de Dios. Quiero animarle a sentar con sus hijos en este momento, rodearlos, llame a sus hijos para que vengan y escuchan este mensaje y escuchar esta exhortación. Quisiera orar con ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada familia, cada hogar, cada hijo joven que está escuchando esta exhortación, cada persona. Y Padre, pido en el nombre de Jesús que venga sobre ellos la unción del Espíritu Santo, que venga sobre ellos, Señor, el poder del Espíritu Santo, la convicción, el arrepentimiento, la sabiduría de Dios, la revelación del Señor, y que por medio de esta palabra, Señor, que esta palabra pueda limpiar y lavar sus vidas y restaurar corazones. Pido, Señor, que el enemigo, estoy pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que el enemigo sea atado, que el enemigo sea derrocado, que el enemigo sea derrotado y puesto bajo sus pies. Y declaramos, Señor, su victoria, su poder, su esperanza, su fe, su amor en los hogares. Y que cada hogar será, Señor, un lugar de la habitación de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante que sepamos que Dios
nos ha dado nuestra vida y nos ha dado nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo? Es importante que la mente de sus hijos sean renovados para que ellos puedan ver el poder que ellos pueden tener con Dios y en presentar sus vidas al Señor. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, dice la palabra de Dios leyendo de la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo, cuando él escribió estos versículos, él tenía en su mente los altares y sacrificios del Antiguo Testamento que Dios había establecido para su pueblo. La construcción de un altar a Dios era una expresión de sumisión, de obediencia a la autoridad espiritual de Dios. Fue allí donde, conforme a las ordenanzas de Dios, se ofreció los holocaustos o los sacrificios a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 23 al 24 dice que Dios dijo: harás un altar para mí. En 1 Samuel 2:28, Dios refirió al altar como mi altar. Espiritualmente, eso significa que Dios quiere un altar compuesto por nuestra vida. Fue en los altares donde se encendió el fuego de Dios. No hay fuego de Dios en nuestra vida sin sacrificio, y no hay sacrificio sin un altar. Si deseas la presencia de Dios en su hogar, en su vida, en sus hijos, es tiempo para presentar sus vidas como un sacrificio vivo para Dios. Aunque los altares se empezó viéndolos en el libro de Génesis, no fue hasta el tiempo de Moisés donde el altar de holocausto fue establecido dentro del tabernáculo de Moisés y más adelante en el templo de Salomón, que fue dedicado a Dios. Estos tienen gran significación para nosotros. Dios estaba diciendo que no era posible acercarse a Él en su presencia o a su presencia sin poder y no tener una relación con Él sin un altar y sacrificio. Es decir, el hecho que el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón tenía ese altar significaba que era esencial para el pueblo tener ese altar para poder tener una relación con Dios y poder entrar en su presencia, especialmente el sumo sacerdote. Pablo entonces, pensando de este altar de holocausto, ahora dice a nosotros que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y, oiga, santo, y que esto es aceptable a Dios y que este acto o obra es nuestro culto racional. Es lógico presentar nuestras vidas al Señor. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, si hemos sometido nuestra vida al Señor Jesús, es solamente lógico que también presentemos todo nuestro cuerpo a Él como sacrificio vivo. Entonces, es lógico que si decimos que somos de Dios, si somos hijos de Dios, si somos su templo, entonces, como no hay templo sin un altar y sacrificio, el templo de Dios, es decir, nosotros, nuestro cuerpo, también tiene que ser un altar y sacrificio. Si esto está faltando en nuestra vida, ¿cómo es posible tener comunión con Dios y tener autoridad con Él sobre el enemigo? Hoy, el templo de Dios somos nosotros. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Señor? Y 1 Corintios capítulo 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Señor? Entonces, cuando Pablo dice: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo al Señor, lo que él está diciendo es que nuestro cuerpo, nuestra vida,
nuestra mente, todo lo que somos, es ahora el altar o el lugar de sacrificio para el Señor. Ahora, en vez de ofrecer incienso sobre un altar físico, ahora nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra alabanza, este es el incienso que ofrecemos. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer, escucha, sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No todo sacrificio que se ofrece a Dios, Él lo recibe. Creo que lo que ha sucedido es que los padres no han entendido o la responsabilidad que ellos tienen y no han establecido la autoridad de Dios y su presencia, y no han visto a sus hogares y sus vidas como una casa espiritual, un templo espiritual. Y que cada miembro de la familia es un sacerdote que tiene que ofrecer sus vidas al Señor y ofrecer sacrificios a Dios con sus labios, con su vida. Vemos a nuestro ejemplo, Cristo. Él ofreció su vida como un sacrificio vivo. Él literalmente ofreció su vida sobre su altar, la cruz, a su Padre. Cristo dijo que Él vino a cumplir con la ley. Y cuando Cristo cumplió con la ley de Dios, Cristo legalmente estableció la autoridad del Padre en la tierra, en los hombres, porque Cristo es el Hijo de hombre. Y cuando nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo y participamos ofreciendo nuestra vida al Señor como un sacrificio vivo, al Padre, también vamos a establecer la autoridad de Dios en nuestro hogar y en nuestra vida. Cuando sometemos nuestro cuerpo a Él en santidad, no solamente nos ponemos bajo autoridad o bajo la autoridad de Dios, pero cuando estamos bajo su autoridad, entonces tenemos autoridad contra el enemigo. Entonces, para establecer la autoridad de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, y tener la presencia de Dios, nuestro hogar tiene que estar sobre el altar del Señor. Y nuestro sacrificio tiene que ser limpio para ser aceptado por Dios. Este punto es muy, muy importante, porque hoy hay una mentalidad entre cristianos y entre muchas personas que realmente es una mentira del diablo. Y es esto, que sí, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Y si Dios me ama, el amor de Dios cubre la necesidad para vivir una vida en santidad. Y que como Dios me ama, mi vida no tiene que ser limpio de pecado para servir o adorar a Dios. Esa es la mentalidad. Dios me ama. Entonces, como Él me ama, no tengo que vivir una vida en santidad. No tengo que cambiar mi vida. Él me ama. Y si Dios me ama, eso es todo lo que es suficiente. Eso es todo lo que es necesario saber. Dios me ama. Y eso significa que no tengo que arrepentir, porque Dios me ama. No tengo que salir de mi pecado, porque Dios me ama. Esta es una mentira. Dios nos ama y nos dio a su Hijo para que podamos en su Hijo arrepentirnos de nuestros pecados y vivir y caminar en santidad, y en esa santidad ofrecer nuestros cuerpos a Él como sacrificio vivo, agradable al Señor. Sin embargo, estas palabras
Dios me ama y Dios entiende mi corazón y Dios me perdona, son palabras realmente que son pretextos para no tener que arrepentir y cambiar su dirección espiritual. Es una excusa para no tener que presentar la vida la vida de sí mismo como un sacrificio santo y agradable al Señor. Para ponerlo en términos prácticos, para que podamos entender la perspectiva de Dios por medio de su palabra y no por medio de nuestra opinión o mi opinión o razón. Digamos que hay X pareja que viven juntos y ellos decidieron a no vivir conforme a lo que se establece la palabra de Dios para un matrimonio bíblico. Entonces ellos hacen caso omiso a esa parte de la palabra de Dios. Sin embargo, dicen que aman al Señor y que Dios lo ama y quieren servir al Señor, pero no quieren someter sus cuerpos a Él. Como la relación no está sancionada por la palabra de Dios, entonces ante los ojos de Dios, la relación de esta pareja X no es legítima. Por lo tanto, según la palabra de Dios, ellos viven en fornicación y sus cuerpos están contaminados. Pablo fue muy claro en 1 Corintios 6:9, que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán al reino de Dios. Somos llamados por Dios a glorificarle con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. 1 Corintios 6:20. Entonces, la vida de esta pareja no puede ser ofrecido como un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. En otras palabras, su sacrificio, sea lo que sea, no será aceptado por Dios. Quiero darle otro ejemplo. Hablamos un momento de un joven X, un joven cristiano llamado X, que está viendo pornografía. Es un joven cristiano, dice que ha aceptado al Señor, que está bautizado en agua, va al culto, hasta puede ser hijo de pastor. Entonces, está viendo pornografía, joven X o jovencita X. Y sus textos, sus mensajes están llenos de insinuaciones sexuales con otras personas que conoce y no conoce. Hay fotos sensuales arriesgadas que se toma de él o de ella mismo. Y todo eso, lo que hacen con sus palabras y hechos, realmente está dando más lugar y autoridad a Satanás en su vida. Porque en vez de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, este joven X está ofreciendo su cuerpo como instrumento de inmundicia, de lo que es inmundo, y lo está ofreciendo a Satanás para que él tenga más acceso y lugar en su vida. Entonces su mente y sus pensamientos empiezan a estar contaminados con fantasías sexuales, motivando e incitando a la carne para entrar en pecado. Sin embargo, cuando él va a un culto, él no puede ofrecer con libertad su vida sobre el altar a Dios. Él se siente muy incómodo, él se siente aburrido y solamente puede pensar de salir porque él siente que ahí él está ahogando. Y la razón por todo eso, lo que él siente, es por el estado espiritual de su vida. Porque él ha dado lugar al enemigo y el enemigo está resistiendo en él la presencia de Dios. Por lo tanto, sus cantos, sus oraciones no tienen ningún impacto espiritual y no llegan al trono. Canta, pero él no está ahí. Lo hace porque mamá y papá dicen, cante, cante. Lo hace quizás porque el pastor lo está viendo. Pero su mente no está ahí, su corazón no está ahí. Sus labios mueven, pero no sale de su corazón. ¿Por qué? Porque Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces, regresando al ejemplo de los animales que fueron ofrecidos sobre los altares, animales limpios, animales que según la ley tienen que ser sin mancha, no pueden estar enfermos, etc.
Entonces, si quitamos el significado de la pureza de los animales ofrecidos a Dios y desligamos entonces toda significación de los sacrificios ofrecidos al Señor. Entonces, si desligamos la importancia de la pureza del sacrificio, entonces muchas personas serán engañados o engañadas creyendo que Dios, amándolos, lo van a recibir, que Él está recibiendo su sacrificio, que está recibiendo su vida sobre el altar, su alabanza y adoración, cuando la Escritura claramente nos indica algo muy diferente. Cuando se cree que se puede ofrecerse a Dios, pero aún siendo esclavo al pecado, esa persona está siendo engañado. El Señor fue muy directo a su pueblo, diciéndoles en Isaías 1, capítulo 1, versículos 15 al 16, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesar de hacer el mal. Podemos ver claramente en Isaías capítulo 1 que Dios no está recibiendo los inciensos, la adoración de su pueblo por su pecado. Podemos también ver esta verdad que le estoy compartiendo con los sacerdotes en Malaquías capítulo 1, versículos 6 a 8. Ahora recuerda esto. Somos llamados hoy en el Nuevo Testamento sacerdotes por Dios, según la palabra de Dios. A los sacerdotes Dios dijo en Malaquías 1, versículos 6 a 8, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No, yo no, jamás. Entonces el Señor respondió, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís? La mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos? Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Los sacerdotes en ofrecer a Dios animales ciegos, enfermos, decir que la mesa del Señor es despreciable, lo que Dios da, su pan, su alimento, su vida espiritual, esto es aburrido, es que la iglesia está aburrida, la iglesia no tiene nada. No tiene nada emocionante. Estoy tan harto de esto y otro. Entonces, la actitud de la persona, Dios lo ve y no acepta su sacrificio. ¿Por qué no aceptan Dios el sacrificio? Porque su vida, su cuerpo está contaminado. Están comiendo sobre una mesa del mundo. Está comiendo sobre una mesa que Satanás prepara. Salmo 23 dice que Dios adriesa una mesa o presenta una mesa en medio de nuestros angustiadores. Si Dios presenta una mesa para nuestro beneficio, Satanás también presenta mesas que vienen de él, de este mundo. Hay personas que viven según los ejemplos que les dije. Y puede haber variaciones a esos ejemplos, pero el punto es esto, que ellos no pueden ser beneficiarios de las cosas santas de Dios. No pueden beneficiar de lo que Dios ofrece, porque hasta que hay un arrepentimiento y conversión, hasta que hay un cambio de pensar y actuar, ellos no pueden tener esa comunión y no pueden recibir lo que el Señor tiene para sus vidas. El problema es, como Pablo mencionó,
que hay muchos cristianos que todavía siguen siendo conformados o adaptándose a este mundo. Conformar o adaptar al mundo significa que la influencia del mundo, es decir, lo que mueve en la sociedad, lo que mueve en los medios sociales, lo que mueve entre los adultos y jóvenes no cristianos, sus pensamientos, su forma de hablar, la cultura que es de este mundo y no del reino de Dios, no deben moldear, formar o guiar nuestros pensamientos, nuestras emociones ni nuestras decisiones. Y esto me lleva a hacer una reflexión con varias preguntas más, con el fin de estimular una inspección espiritual de nuestro hogar o de su hogar. ¿Qué tiene más influencia en su hogar? ¿La autoridad de Dios o sus hijos? ¿Quién realmente está guiando y influyendo sus hijos y su hogar? Es decir, ¿quién realmente ha captado el corazón de sus hijos y quiénes son los que están moldeando y formando sus pensamientos y controlando y alimentando a sus emociones y guiando su perspectiva acerca de esta vida y la vida en la eternidad? ¿Cuál autoridad está más ligados a sus hijos? ¿La autoridad que viene de las tinieblas o la autoridad que viene del reino de luz y de su palabra? ¿Sobre cuál mesa espiritual están siendo alimentados sus hijos, que están alimentando su mente, sus emociones? Quiero decir que sus hijos ganan el favor del mundo. Ellos pueden perder su alma. El hombre más sabio dijo estas palabras, Salomón: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. También dijo que todos los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, que debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Si puedo terminar con un testimonio personal, yo quiero decir que una gran razón porque yo todavía estoy sirviendo al Señor es por la cobertura espiritual que mis padres me dieron. Doy gracias a Dios por sus vidas, por sus ejemplos y sus oraciones. Hay algo que puso el temor de Dios en mi vida desde pequeño. Mi madre siempre me decía cuando yo salí con mis amistades o cuando yo salí para ir a la universidad y estar lejos de ellos por mucho tiempo, siempre me decían esas palabras: recuerde quién eres. Y con eso ella me estaba diciendo: primero, recuerde que eres un hijo de Dios. Nunca olvides de eso. Compórtate como un hijo de Dios. Sea digno del Señor. Y número 2, tú eres nuestro hijo. No hagas nada que traerá vergüenza o deshonra a nosotros. Y luego mis padres también me dijeron: si usted hace algo que no es bueno y que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no tendrás nuestra bendición sobre su vida. Y hay algo que yo quería, y era la bendición espiritual y cobertura espiritual de Dios sobre mi vida. Y eso me guardó de muchos problemas. Recuerdo una vez, quizás a los 18, 19 años, por ahí 20, no recuerdo exactamente, estaba pasando por un momento muy duro, muy difícil. Y yo fui a la oficina de mi papá, que él era pastor en ese tiempo, y él vio mi problema. Él entendió lo que estaba sintiendo, y esto es lo que me dijo. Dijo: venga, hijo. Y él vino, yo me acerqué a él, yo estaba muy molesto, llorando un poquito, y él puso sus manos sobre mi persona. Y así como los padres, como Abraham, bendicieron a sus hijos Isaac, y Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos, él puso sus manos sobre mi vida y él empezó a orar una oración de bendición sobre mi vida. Yo quiero decirles algo.
Algo cambió en ese momento. Empecé a llorar y algo empezó a llenar mi ser. Y yo sabía en ese momento que yo estaba recibiendo el favor, la bendición de mi Padre. Y eso cambió mi vida. Todo hijo y toda hija necesita esa bendición de Dios a través de sus padres. Y yo le prometo, si esto se hace con la guianza del Señor, bajo la unción del Señor, sus hijos serán cambiados y transformados. Quiero hacer ahora una pregunta a los hijos, a los jóvenes que me están escuchando. ¿Puedes presentar su vida, lo que haces en secreto, al mundo, a sus padres? Y lo que estás haciendo, lo que dices en secreto, lo que haces en su celular, lo que compartes con sus amistades, ¿traerá honra o vergüenza a sus padres? ¿Traerá honra o vergüenza a Dios? Quiero también terminar animando